por esa razón. Es la primera referencia, amados hermanos, que tenemos de la Eucaristía, la lectura que voy a leer. Algunos dicen diaconizaste. Diaconizaste, o sea, servir en la misa. Fuiste diácono, ejerces tu llamado en ese momento en la misa. Para poder estar dispuesto a servir si se nos requiere en cualquier momento. A veces ya hay diáconos de la palabra, del altar, y no queremos, el presbiterio es muy pequeño. Yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar y mirar al cielo. Yo puedo volar, yo puedo volar, yo puedo volar y mirar al cielo. Volar como las águilas, volar como las águilas, porque confío en Yahvé. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y nuevamente aquí está de invitado, ¿verdad? Invitado especial, nuestro hermano, el diácono Ignacio Torres. Gracias nuevamente. Ahora sí, ya vamos a cerrar con estas reflexiones que hemos estado llevando. No quiere decir que no lo vamos a volver a invitar, claro que sí, pero para cerrar con toda esta cuestión quedamos pendientes con algunas cosas de la Eucaristía. Okay. Que realmente en estos minutos pues es nada, ¿verdad? Es poco, porque hablar de la Eucaristía, aparte que es el centro de nuestra fe, lo más grande que tenemos, es donde inicia nuestra vida de cristianos y donde debe terminar, ahí en la Eucaristía. Entonces, sean bienvenidos a este programa, Hablando Derecho con el Zurdo. Este es un programa de echar las redes. Vamos a ponernos en las manos de Dios, amados hermanos, y pedirle al Señor que nos bendiga. Recuerden invitar a otros hermanos a que se unan con nosotros en este programa y además también comparta con los demás hermanos. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo todos juntos sobre la fe. Antes de iniciar nuestro programa, que será sobre la Eucaristía, vamos a ponernos de las manos del Señor. Nacho, bendícenos ahí con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, bendice este momento con tu presencia. Hemos invocado tu presencia amorosa para que nos acompañe todo este programa y acompañe a todos nuestros televidentes y radioescuchas y toque los corazones, sobre todo aquellos que necesitan, Señor, de tu consuelo, de tu paz. Bendecimos a todas las personas que están pasando por situaciones complicadas de duelo. Bendícela, Señor. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Acabo de detectar que estoy hablando muy rápido y la razón es porque como quisiera que abarcara muchas cosas, por eso, pero no, mejor me calmo para poder reflexionar bien las cosas. Así es de que gracias a Dios que acabo de detectarme. Yo quiero iniciar con una lectura bíblica para hablar de la Eucaristía. Esta lectura bíblica es de San Pablo a los Corintios. Es muy probable que esta primera carta llega desde Roma, Pablo en cárcel, ¿verdad? Ya en sus últimos días, Pablo, probablemente el dato, antes de su muerte, estamos hablando del año 58 al 62 probablemente, lo que quiere decir que aproximadamente, estamos hablando de aproximaciones para encontrar fechas exactas. En cuestión de la Biblia, la historia de la iglesia, de la tradición, está un poquito de reflexión, pero me da a saber que más o menos Pablo estuvo escribiendo aproximadamente unos 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera carta es primera Tesalonicenses en el año 50-51, entonces estamos hablando de una carta en sus últimos días, entonces por esa razón. Es la primera referencia, amados hermanos, que tenemos de la Eucaristía, la lectura que voy a leer, que es de primera de Corintios 11, 17, versos siguientes. ¿Y por qué la primera referencia? Muchos tenemos la concepción, al menos yo la tenía, de que la primera referencia a la Eucaristía está dentro de los evangelios, y no. ¿Y por qué podemos decir que no? Pues por las fechas en que fue escrito este libro y las fechas en que se escribieron los evangelios. Ya si cometo un error, pues me corrige el diácono, pero ahí vamos, ¿no? Son fechas, adelante, ¿no? Adelante, venga, vamos a leerle. Ven, dice, es la cena del Señor. Al establecer estas disposiciones no puedo felicitaros, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Sobre todo, oigo decir, cuando os reunís en la asamblea,
hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Desde luego tiene que haber entre vosotros disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes sois los auténticos, pero cuando os reunís en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno come primero su propia cena, mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O es que desprezáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué esperáis que diga? ¿Que os felicito? Pues en eso no puedo felicitaros, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beberéis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendito seas por siempre. Amén, amén, amén. Amén, amén. Y hablamos de la Eucaristía. Acción de gracias, ¿no? Tiene una palabra griega, eucaristos. Eucaristos. ¿Verdad? Acción de gracias. Acción. Tú eres un diácono, Nacho, y pues estás acompañando, ¿verdad? Al obispo. Tú eres el que sirves, o ¿cómo sería la palabra propia en una Eucaristía, en una celebración con el obispo? Porque tú estás para servir al obispo. Sí, servidor. Algunos dicen diaconizaste. Diaconizaste, o sea, servir en la misa. Fuiste diácono, ejerces tu llamado en ese momento en la misa. De igual manera, aunque esté celebrando un sacerdote. Sí, aunque claro, estás. Sí. Procuramos todos los diáconos de esta diócesis, si vamos a asistir a una misa, no ir sin nuestras vestiduras, para poder estar dispuestos a servir si se nos requiere en cualquier momento. A veces ya hay diáconos de la palabra, del altar, y no queremos, el presbiterio es muy pequeño, entonces de todas maneras se nos invita y nos sentamos ahí en las bancas o en el lugar, pero estamos haciendo presencia diaconal. Nacho, la Eucaristía es el centro de toda nuestra fe. Ahí inicia nuestra vida como cristianos y ahí termina, en la Eucaristía. Y el texto que acabamos de leer, vemos que, y no nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? De que si hay desviaciones, de que si hay falta de respeto, porque las hemos visto en algunas ocasiones, pero ¿cómo hacer conciencia de que la Eucaristía, ahí tenemos el pan de la palabra? Además del pan de la palabra tenemos a Jesús, Eucaristía, no que nosotros vayamos a Él, sino que Él viene a nosotros. ¿Cómo hacer a nuestros hermanos, a todos nosotros, a nosotros mismos, que cuando estamos ahí es lo más sagrado, lo más grande, lo más sublime? Yo creo que la invitación mía hacia los catequistas y a los teólogos y a los maestros, que cuando hablen de la Eucaristía se hagan una pregunta: ¿por qué San Pablo, siendo un fariseo muy, muy ortodoxo, no se escandalizó cuando los apóstoles le transmitieron la tradición y la enseñanza de la Eucaristía, de que era Jesús en el pan y en el vino transubstanciado, que está presente, y que Jesús es Dios? ¿Por qué Pablo no se escandaliza? Esa pregunta la tenemos que hacer, y la respuesta está precisamente en Éxodo. Pablo, que es un conocedor de las Escrituras, que es un hombre educado, conoce que en Éxodo, en Levítico, en Números, se menciona el tabernáculo de Moisés. Y dentro del tabernáculo de Moisés había 3 elementos muy importantes, que era el arca de la alianza. Adentro del arca de la alianza, el bastón de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Pero dentro del tabernáculo estaba el arca de la alianza, la menorá, que ese es el candelabro de los 7 brazos, y el pan de la presencia. Amén. El pan de la presencia. Y ahí ese pan es
cuando estaba ahí en la mesa, eres la presencia de Dios ahí en esa mesa. Y los sacerdotes celebraban una liturgia y renovaban ese pan. Después de que ya se quitaban el pan que ya tenía consagrado un tiempo, ellos lo consumían, lo utilizaban para su consumo y ponían pan nuevo de la presencia de Dios. Entonces Pablo conoce eso. Cuando le transmiten que Jesús dice que yo soy el pan, entonces él relaciona, él empieza a tejer. Tiene sentido, tiene razón. Por eso él no se escandaliza. Y se escandalizaron, según el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, se escandalizaron porque cuando Jesús habla, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Sus padres comieron del maná, pero el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y hubo escándalo. ¿Por qué? Porque comenzaron a dar la media vuelta a irse. Entonces les lanza la pregunta a sus apóstoles: ¿ustedes también quieren dejarme? Porque, y me imagino que se han de haber quedado ahí de una manera sorprendidos, ¿verdad? Porque y precisamente la situación, Jesús nos hace una pregunta muy honesta, muy clara, muy sencilla, pero que tiene unas implicaciones muy profundas en la vida de todos nosotros. A veces nosotros abandonamos las cosas cuando no las entendemos, y esa es una situación, querer tener el control, querer tener un entendimiento de todo. O la certeza. Y la certeza. Y entonces se nos pide vivir en fe. Porque la certeza no es la verdad. Ya hemos hablado de eso. Claro. En un tiempo que tenían por cierto que la tierra era plana, pero no era la verdad. Y hasta que vino certeza. Galileo. Claro. Pero la certeza era así. Los planos se hacían así. Se navegaba en esa manera. Porque tenían miedo. Dicen, no, si llegamos a la orilla nos vamos a precipitar. Tenían la certeza que la tierra era plana y no fue así. La verdad es que es redonda, ¿verdad? Entonces, nosotros, Jesús nos dice, hey, yo soy el pan vivo, y muchos tenían por cierto muchas cosas, es el hijo de María, es el hijo del carpintero, esa certeza, y si lo hemos visto crecer, pero no conocían la verdad. Está entre nosotros. Exacto. Capaz que jugamos a las canicas. Sí. Y fíjate que el propio Pablo, según los datos bíblicos dentro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versos 6 o 7, si mal no recuerdo, está celebrando una misa, la misa en Troade, cuando aquel joven Eutico se quedó dormido y para afuera. Pero dice Lucas, ¿verdad? Se alargó la charla, ¿verdad? Entonces, este chavo, porque era un joven, ¿verdad? Que se cayó se queda dormido y se cae. Entonces, hay que despertar a lo que es realmente la Eucaristía en nuestra vida. Entonces, y precisamente Lucas, en el Evangelio de Lucas, creo que es el capítulo, no recuerdo, ¿verdad? El peregrino de Maús, nos habla de ese pan, el pan de la palabra y el pan de la mesa. Sí, entonces, ahí que está. cuando le dijeron que se quedara, quédate con nosotros, le ofrecen, y al partir el pan, ya no está allí. ¿Dónde está? En el pan. En el pan, claro, ahí está. Sí, ahí está en el pan. En verdad que tenemos una gran bendición nosotros los católicos, amados hermanos, porque es una promesa del Señor. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Estamos hablando de la vida eterna. La teología nos enseña que de Dios venimos y a Él vamos, pero para ir a Dios tenemos un camino, es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Se perdió esa intimidad con Dios, con el pecado, ¿verdad? Del principio, pero ahora tenemos la oportunidad, por su muerte y resurrección y haberse quedado en el pan, como dices tú, comer su carne, beber su sangre, y vamos a adquirir esa vida eterna. Ya sabemos qué necesitamos para comulgar. Confesarnos. Sí. Ahí no nos vamos a meter. Ese es otro tema. Muy bien. Ahora, por los minutos que conlleva el programa, ¿qué se debe omitir en una celebración? Cuando tú haces una celebración de la palabra o una liturgia de la palabra, ¿qué se omite de la Eucaristía, de lo propio de la Eucaristía? Híjole, me acabas de agarrar ahora sí en un momento muy fresco de un entrenamiento que acabamos de tener, los diáconos y los sacerdotes, porque precisamente acaba de salir un librito, libro para la liturgia
de la palabra con comunión, por supuesto fuera de misa. Entonces, para que lo celebre un sacerdote también, a veces no hay manera de celebrar una misa porque no hay vino, porque por X razones, y se omite y se hace la liturgia, y se hacen las bodas, se hacen las quinceañeras, se hace en ciertos momentos. Lo puede hacer un sacerdote, lo puede hacer un diácono y lo puede hacer un laico. Un laico formado, asignado por el sacerdote, instalado, instituido por el obispo. Correcto. Por eso el Instituto Tepeyac está dando cursos para instituir ministros, ¿verdad? Bien formados, es lo que buscamos. Oye, me río porque hay ministros que quieren jugar al sacerdotito. Hay que cuidarnos de eso. No, hay que saber hasta dónde llegar. Sí, correcto. Y entonces ha habido unos cambios ahí bastante que van a ser notables, porque cuando ya celebras, por ejemplo, una de las rúbricas nos dice, y me río poquito porque estamos explorando camino, ¿verdad? Yendo a la institución general del misal romano, yendo a otros documentos litúrgicos, hay puntos y hay lagunas donde se conectan y se desconectan. Entonces seguimos estudiando, seguimos conectando, porque ahora con una liturgia ya no dice la oración colecta, que antes la decíamos. Nos conectamos con la semana del ciclo que estamos viviendo, agarramos esa liturgia, esa oración colecta, o la del santo del día. Muy bien. Y ahora se va a evitar eso y ya se va hasta la liturgia de la palabra, evitando la oración colecta. Pero en general es más sencillo y se ha hecho, me imagino que de esa manera, para facilitar las cosas a los laicos en la ausencia de un sacerdote y en la ausencia de un diácono, que puedan los laicos, hombres o mujeres, celebrar una liturgia de la palabra con comunión. Con comunión. ¿Sabes de qué? Dentro de este contexto en que hablamos, uno de los puntos que me gustaría que tú explicaras, yo lo sé, ¿verdad? Porque precisamente platicamos mucho tú y yo, ¿verdad? Cuando tenemos oportunidad. Y es una de las cosas, amados hermanos, que como ministerios de música deben de saber ustedes, como ministros de comunión, como diáconos, ¿verdad? Deben de saber ustedes que cuando es un servicio de la palabra o una liturgia de la palabra, o sea, en pocas palabras, que no es Eucaristía, se debe de omitir el Cordero de Dios. ¿Por qué razón? Yo lo sé. ¿Por qué razón se debe de omitir? Precisamente porque esa oración está dentro de la plegaria eucarística, correcto, que es el sacerdote, que es quien la dice, quien la preside o quien la recita, y como está dentro de eso, se omite, no hay fracción del pan. Esa es la clave. En ese momento no hay fracción del pan, no podemos decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, o en latín Agnus Dei. Y yo le pregunté un día a un diácono por qué lo hacía. Sí. Y dije, oye, ¿a tu hermano? Sí, a uno de mis hermanos. Le dije, ¿por qué lo hiciste? Y me dice, es que cuando se dan la paz, ya no hay cómo reunirlos. Entonces tengo que poner esa oración o ese canto, que lo cante el coro, para reunir al pueblo, para que se vuelva hacia el altar. Y le digo, pues hay que hacer lo que es correcto y buscar otra manera, pero eso no está correcto. Yo te voy a pedir algo aquí, te voy a comprometer. Yo creo que es muy necesario que dentro de los grupos de la renovación e invitados, o sea, todos, tener una clase o un retiro habrá propios de los momentos de la liturgia eucarística. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hay un momento en que, por lo que estás diciendo, hay un momento en que se debe de dejar de dar la paz. Y el momento en que se debe dejar de dar la paz en la Eucaristía es el momento, por ejemplo, yo espero para que fraccione el sacerdote el cuerpo de Cristo, y ahí debo comenzar yo el Cordero de Dios, que es lo correcto en la liturgia. Ahí, desde que comienzas el Cordero de Dios, ahí ya nadie se debe dar la paz. Todo el mundo debe estar en su puesto, ¿cierto? Entonces, la gente, si no está educada, puede ser culpa de
nosotros, los que decimos que sabemos o los que saben, el no educar. Y es una responsabilidad del sacerdote, del diácono y de un ministro, como dices tú, que de los catequistas, ¿no? Oiga, al niño, al joven. ¿Sabes que los niños son más si tú le enseñas a un niño, mire, mijo, cuando usted esté en la Eucaristía y comience en el Cordero, no dé la paz. Te aseguro que el niño le va a decir a su papá, ya no nos demos la paz. Más que un joven, ¿eh? Sí. Es más, el niño habla con la verdad. Sí. Y me ha tocado ver, no hagas eso, el niño. Entonces, si nosotros educamos desde la primera comunión, desde la confirmación, entonces esa educación va a llegar hasta nuestros propios personas adultas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te comprometo un día y decir que nuestro obispo nos está pidiendo. Por ejemplo, nos pide nuestro obispo, amados hermanos, que se omitan. El pueblo no debe decir Señor mío y Dios mío. Nuestro obispo nos ha pedido que no lo hagamos. Entonces, gracias a Dios, poco a poco se ha ido extendiendo y ya se escucha menos, pero aún hay parroquias que lo hacen. Sí. Y recuerdo una canción, tú eres cantante. Recuerdo una canción de nuestro queridísimo Juan Gabriel, que dice: no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, en esa paciencia estamos educando, sabiendo que nuestro pueblo ha cargado con estas tradiciones, con esta religiosidad, con estas oraciones muy puntuales, a veces inspiradas o motivadas por ciertos santos, por ciertos sacerdotes, y ellos, nuestro pueblo, las repite, ¿verdad? Yo como laico en mi momento también participaba de esos rezos, de esas repeticiones, de esas pequeñas jaculatorias, porque me inspiraban en el momento. Entonces, sí, realmente lo que necesitamos es la paciencia, pero también la constancia en la enseñanza ortodoxa, de la celebración de la misa, de la celebración de la liturgia, de la celebración de los misterios de Cristo que nos tiene nuestra iglesia. Yo te conozco y yo sé muy bien cómo piensas y todo eso, pero y cierto, puedes decir, no tiene nada de malo si hace esto, pues no pasa nada, no va a pasar nada. Pero, ¿sabes? Tú sabes que he participado en Dallas, a la parroquia que yo he ido a participar en Dallas es San Juan Diego. Y la primera vez que fuimos me llamó mucho la atención algo en el Padre Nuestro. Yo creo que el 95% de los fieles, es una parroquia grande, Nacho, es una parroquia que se llena el templo, que es grandísimo, y llena la capilla, pero la capilla es un gimnasio. Literalmente es un gimnasio, ¿eh? Entonces se llenan los dos, ¿eh? En todas las misas. Pero lo que me llamó la atención, que al momento del Padre Nuestro, todo el mundo, el 95% sin exagerar, con sus brazos aquí. Pocos levantando las manos, ¿no? Entonces, poco a poquito nosotros hemos ido enseñando, porque es propio del sacerdote, es en Cristi, ¿verdad? Esa celebración, en esta posición, cualquier otra, ¿verdad? Pero es una manera. Pero bueno, ahorita, dale, dime. Y la verdad es que nuestros sacerdotes, en su piedad y espiritualidad, pues son los que rompen esas normas que se dan en la liturgia, en las rúbricas, ¿verdad? Porque una de las rúbricas es: el sacerdote no tiene que bajar del presbiterio a dar la paz a nadie. Pero tenemos una boda, es la quinceañera, la niña que da la catequesis, y es una de las jóvenes más comprometidas con la parroquia. Es la tentación de bajar, felicitarla, darle el abrazo de la paz, desearle, y entonces las personas empiezan a observar al sacerdote que baja, otros que se pasean y van y le dan la paz a todo el mundo, y entonces ellos como que ven la oportunidad de salirse de las bancas, que de hecho la rúbrica dice: dale la paz a los que tienes enseguida, al de enfrente, al de atrás, y ahí en tu área, y no que vayas allá hasta el coro con tu papá o con tu abuelita hasta la esquina, y de aquí que regresan, pues se crean esos pequeños problemitas, ¿verdad? Oye, Nacho, hablando de derecho, edúcanos. Edúcanos. He visto ministros de comunión, no te voy a decir en qué parroquia da, pero el ministro de comunión, cuando da la comunión o trae al Señor, de hecho, la comunión debe ser de lo que se consagra, ¿correcto? De la consagración. Correcto, sí. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, se va
al sagrario y se trae a Jesús sacramentado de las formas que están en reserva. Entonces, ¿por qué razón hay ministros? Y si estoy yo mal, corrígeme, dile, está bien, que lo levantan. No, Y luego andan por todo el templo así, con el pasillo así, casi andan haciendo procesión. Sí, eso no es recomendado, no es correcto. Las rúbricas dicen de una manera nomás digna, no lo vamos a llevar muy abajo, Claro que no. pero lo vamos a llevar a una altura normal nuestro pecho. del pecho, digna, y no elevarlo como si fuera una procesión, ¿verdad? Y hay personas que lo hacen así y se exponen a un tropezón, tienen menos estabilidad, menos control del ciborio, de la patena donde va nuestro Señor, y pueden haber accidentes y tropezones, y entonces desde acá arriba pues va a tirar las hostias consagradas. Entonces hay razones por las cuales se hace. De hecho, una de las recomendaciones que hizo la Comisión de Liturgia de la Diócesis del Paso es que cuando estamos ante el Santísimo hay una devoción o una práctica de que no darle la espalda al Santísimo. Una costumbre, ¿no? Una costumbre. Y eso no hay en ningún lugar establecido, que no le dé la espalda, o al menos. Caminan de reversa, la gente va de reversa. Y yo en las parroquias que he estado, que son parroquias que tienen personas muy comprometidas, pero de edad avanzada, y yo cuando tengo las exposiciones del Santísimo o cuando estamos, yo les digo, baje de frente, tenga control en su caminar, porque usted se puede caer muy fácil, se puede dar vértigo y se nos va a caer, y luego estaremos lidiando con una fractura de una persona de edad. Entonces, no, que la iglesia cuida eso, ve esas cosas, decir, no están ofendiendo al Señor. No lo están ofendiendo. No es una falta de respeto. No es una falta de respeto. No es falta de respeto. Entonces, en esa caridad y en esa piedad y en esas tradiciones que hemos venido arrastrando y cargando, a veces nos culpamos, no, y ya le di la espalda al Señor y ahí ando como apesumbrado, y eso no es lo que queremos que suceda con la adoración de Jesús. Es un momento de adoración, es un momento de estar con Él, y Él no se ofende, ¿verdad? No se ofende, no lo lastimamos, no es una falta. Cuando está el Santísimo expuesto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero si tenemos el altar y está el Santísimo expuesto y alguna persona va a cruzar, debe ser la genuflexión con las dos rodillas, ¿correcto? No, con una. ¿Con una? ¿Con una está bien? Sí, con una, y con eso es suficiente. Y si no tiene impedimentos, haga nomás una reverencia. Una reverencia. Sí, una reverencia. Una reverencia, nada más. Sí, porque a veces personas, por no fallar o no faltar en una de esas normas, se lastiman, se caen, se pueden poner en peligro su salud. Muy bien. A lo mejor cambié un poquito de tema. A ver. ¿Qué sacramentos son propios que puede celebrar el diácono? Sabemos que el sacerdote todos, ¿verdad? El diácono. Bueno, el sacerdote todos, siempre y cuando sí. Con permiso del obispo. Claro, sí, por lo de la confirmación, correcto. Porque la confirmación es propia del obispo. Es propia del obispo. El diácono puede, con permiso de su pastor en su iglesia, puede celebrar el bautismo, puede celebrar en un matrimonio, en una boda, donde los contrayentes son los que se administran el sacramento, pero él puede estar ahí celebrando. No tiene facultades ningún diácono para dar la unción de enfermos, ni para oír confesiones, ni para celebrar una misa, y mucho menos la confirmación y la orden. Los sacerdotes también están impedidos para hacer la orden sagrada. ¿Sí? Claro. Ellos no pueden ordenar, son funciones del obispo. Que sería, aunque está
previsto en el orden, en la liturgia, pero es rarísimo, rarísimo. Ya me habían hecho esa pregunta una vez en televisión y me quedé así, dije, sí puede, pero es muy, 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 muy remota la probabilidad de que a un sacerdote el Vaticano o el arzobispo o alguien le dé las facultades para ordenar a un seminarista o a un diácono transitorio al sacerdocio. Tengo dos preguntas, se nos está acabando el tiempo. Dale, Qué barbaridad. dale. ¿Qué sacramentos puede realizar un laico? Y te hablé en plural, ¿eh? Los laicos, Los hombre laicos. o mujer, en situaciones de emergencia el bautismo. Correcto. En situaciones de emergencia el bautismo y en situaciones de muerte a veces pueden pedir, interceder por el perdón de los pecados de esa persona. Y en el bautismo hasta una persona de otra fe Ajá. puede administrar sabiendo que esa persona deseaba ser bautizada y era hijos de católicos o era un catecúmeno, y se le puede bautizar. ¿El matrimonio? El matrimonio, también los laicos pueden... Pero ese es un caso así como dices tú, también muy- con buena formación, y eso tú lo puedes ver mucho en Honduras. Ujú. Con los ¿cómo les llaman los de la palabra? Los Vinieron a darnos un vinieron, curso, ellos ¿verdad? estuvieron aquí Celebrando en ausencia de un sacerdote. Sí. Era el pero ellos se le llaman los que tienen un nombre. Sí, Y el recuerdo. obispo los manda a la selva, a la sierra, a las áreas remotas, y ellos bautizan y ellos celebran matrimonios. Matrimonio. allá. Muy bien. Para terminar, hermano, estamos en un contexto del 1 de noviembre que celebramos la misa de todos los santos y la celebración de los fieles difuntos. La pregunta, yo sí lo sé, pero yo quiero aprender más. Ok. ¿Son días de precepto los dos o nada más uno? El día primero es día de precepto, y los demás, pues ya le podemos pensar, ¿verdad? Si está mamá, si está papá, si están ya disfrutando de la presencia amorosa del Padre, pues yo creo que es muy importante que vayamos A interceder. a estar ahí con ellos, a participar de esas misas que nos ayudan a conectarnos con la iglesia triunfante. Amén. Y la iglesia purgante, dicen algunos, pero bueno, eso será otro tema. No te metas no ahí, me ya te quiero conozco. El detalle, amados hermanos, es que mucha gente me pregunta y me dice, ¿es misa de obligación? No hay ninguna misa que sea de obligación. Tú vas a misa por amor a Dios. Es mejor nombrarlo de precepto, pero vamos a la Eucaristía por amor. Dios no nos obliga, Dios no obliga a nadie. Entonces nosotros tenemos estos días festivos y es un mandamiento, santificarás los días festivos. Entonces en estos días cayó el 1 de noviembre en viernes y bueno, es un día festivo el cual todo católico, bautizado y no bautizado, que profesamos esta fe, debemos ir por amor. ¿A qué? A alimentarnos del cuerpo de Cristo, que Él viene a nosotros y a escuchar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el día 2, como lo dice, no es de precepto, pero por amor a nuestros fieles difuntos, ir a orar, a interceder por ellos. ¿Para qué? Pues para que darle gracias a Dios por el momento en que estuvieron con nosotros y pedirle al Señor que los tenga. Inclusive me voy a atrever a decir algo, que ellos interceden por nosotros, Claro, ¿verdad? claro Nosotros que intercedemos por ellos Dicen- y ellos interceden por Exacto, nosotros. sí. Claro. Ellos no pueden interceder por sí mismos, No. pueden pedir por sí mismos, pero piden por nosotros. Nosotros intercedemos Y por ellos. nosotros pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Nacho. No, para Dios te servirle. bendiga a ti, a tu esposa, a tu hijo, Nachito. Tienes por ahí Bendiciones. una invitación. Me dijeron, qué barbaridad, hermanos. Sí, hay una invitación. Fíjense bien, esto es para la comunidad de las dominicas y hay que apoyar, hermanos, a las congregaciones religiosas, sobre todo, ¿verdad? Que hay una necesidad y donde quiera hay necesidad económica. Esto es para nuestras comunidades de las dominicas. En Ciudad Juárez hay una venta de enchiladas, qué barbaridad. Dice que son ricas enchiladas. Necesito probarlas, que me regalen para saber si están. No, si están ricas, ¿eh? Lleva una soda, incluye 3 enchiladas, ensalada, arroz y bebida. Ojalá y sea una bebida que no sea roja. Bueno, no se crean, ustedes saben. El 9 de noviembre del 2024, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, en el Centro de Espiritualidad Santo Domingo de Guzmán, es en el 634 Hampton Road, El Paso, Texas. Eso es ahí, es Yarbrough,
a una cuadra de la calle Norloop. Ahí está en la Hampton, ahí entra. Pero esta actividad la van a ofrecer las hermanas dominicas del Paso, pero es para apoyar a nuestras hermanas dominicas de Ciudad Juárez. Entonces, apoyen, vayan a comer ahí unas enchiladitas, vayan a platicar ustedes, señoritas, con las religiosas, porque hay necesidad de vida religiosa. Amén. Que así sea, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Este es su programa Hablando Derecho con el Zurdo. Es un programa de echar las redes. Dios les bendiga. Sigan compartiendo, denle like y sigan invitando a otros hermanos. Pero sobre todo, amados hermanos, que el Señor bendiga a todas las comunidades, asambleas de oración, de evangelización, de la renovación. No importa, sus grupos de oración, sus grupos de Biblia, vayan, no falten, sean perseverantes ahí en su comunidad, en sus comunidades. Seamos perseverantes en todo momento, pero sobre todo seamos perseverantes en la Eucaristía y seamos puntuales y seamos respetuosos. No le faltemos al respeto a las cosas sagradas. Bendiciones, hermanos. Una oración, tu bendición. Amén. Señor Jesús, que alimentas a tu pueblo con tu cuerpo y con tu sangre, y con eso demuestras el tanto amor que nos tienes. Bendice a nuestras diócesis de Las Cruces, de Ciudad Juárez y El Paso, y que pronto juntos podamos construir un mundo mejor, un mundo más justo, más humano, más digno de lo que tú eres, un Dios bueno y misericordioso. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También la comunidad de Dallas están viendo este programa. Bendiciones también para ellos. Muy bien. También. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, hermanos. Un buen día. Mi alma